Ideal. Por ahí. Vale, pues nada, chicas, bienvenidas a esta clase. Ya estamos hablando de varias clases mensuales. Me hace muchísima ilusión, además cada vez estoy en una ubicación. Me encuentro ahora prácticamente las 12 de la noche, prácticamente ya. Así que nada, con muchísimas ganas de dar la bienvenida como tal a Laura, que esta clase la hace el triple de especial, porque considero que el equipo se ha ampliado drásticamente y con mucha calidad. Y qué mejor forma de dar una bienvenida a una persona en la que confío tanto, en la que he puesto literalmente en manos de mi trabajo y en cómo va a complementar de forma tan grande a todo lo que es algo que yo he construido desde muy, muy pequeñito. Pero creo que yo aquí no voy a hablar tanto. Le voy a dejar literalmente a Laura la clase entera porque la confianza es plena. Creo que es una chica que controla muchísimo, que si consigo que conecte con vosotras la vais a ver como la he llegado a ver yo. Y nada, vamos a por ello, vamos a por una masterclass de glúteo, que en eso Laura sabe. Y no tengo mucho más que decir. Así que nada, Laura, preséntate y sobre todo di lo que vas a aportar en el equipo y qué, digamos, qué dinámica vamos a implementar en sobre todo lo que vienen siendo las rutinas, lo que vienen siendo esos tips que yo a lo mejor no llego a poder hacer de forma tan con calidad como lo podrías llegar a hacer tú. Vale, espera un momento que se me une otra persona. Vale, Sí, tú vas aceptando. sí. Hola chicas, bueno, estoy súper ilusionada, la verdad, de poder formar parte del equipo de Mario. O sea, para mí esto es un sueño, literalmente. Creo que tengo muchísimo que aportar con vosotras porque al final yo empecé completamente desde cero a entrenar, desde los 16 años o así que empecé a ir al gimnasio y son ya muchísimos años de recorrido en los cuales muchos de ellos he estado súper perdida, sin saber qué hacer o sin tener una rutina específica, sin ver resultados. O sea, he probado absolutamente todo y a día de hoy la verdad que considero que después de mucho ensayo y error ya puedo saber como un poco lo que funciona y tengo el criterio como para poder ayudaros a muchas de vosotras y a guiaros sobre todo porque sé que se tienen muchas dudas, hay mucha información hoy en día. Entonces, bueno, estas cositas creo que nos pueden ayudar a todas, como en poner en común, al final en debatir, sentiros libres también de poder hablar, preguntar todo lo que queráis, que para eso es esto, para disfrutarlo. Qué bien. Pues muchas ganas. Vale, pues nada, vamos a por ello. La verdad que sobre todo tenía ganas también de que la conocierais, porque aunque la hemos presentado hace poquito, estuvo también en la quedada presencial que hicimos de hipertrofia, que al final fue bastante interesante y estaba ahí un poco camuflada. Yo ya tenía idea de incorporarla en el equipo, estábamos un poquito ahí decidiendo cómo comunicarlo, pero vamos, lo que podemos saber es que sobre todo de lo que he ido hablando con Lau, son muchas cosas que yo, aunque friqueo y me gusta aprender muchísimo de esto, hay un apartado que es el glúteo, que yo por por lo que sea, no lo practico tan a menudo en mi semana. Hay que darle importancia, pero es algo en lo que yo creo que nada mejor que una voz de una chica, sobre todo, y con las ganas con las que tiene ella de transmitir. Entonces, vamos a por ello, sin más dilación. Vamos a ir pasando diapositivas y que nos des todo ese contenido y esa calidad de información que tienes. Vamos Bien. allá. Vale, vamos a por ello. A ver si me funciona. Ahí está. Vale, lo primero que quiero deciros es que al final el glúteo obviamente es un músculo bastante estético que todas lo queremos por estética, pero sí que tenemos que tener claro que al final es un músculo el más importante, o sea, uno de los más importantes y más potentes del cuerpo humano y de los que más fuerza tienen. O sea, que no es solo como para ponernos unos leggings y unas mallas y vernos bonitas, sino que al final detrás de esto hay salud de por medio y literalmente, o sea, el glúteo puede participar en producción de fuerza, en la estabilidad de la pelvis, de la rodilla, de la cadera. O sea que si por lo que sea el glúteo me está haciendo... Espera que me entra la chica. Sí, ¿ves? Vale, yo voy aceptando mientras hablo. O sea, Sí, tu troncalidad. lo que quiero deciros es que al final, aparte de ser un ejercicio estético y que todos lo queremos como por la estética, es súper importante fortalecerlo, porque es que literalmente para todo, para incluso para caminar, o sea, para cualquier movimiento que ahí se está viendo involucrado el glúteo. O sea, que esto quería como empezar un poco con esto de que no es solo estética, porque para cambiar un poco el chip, que me parece bastante importante.
He de añadir que, aunque en esta clase solamente estemos chicas, bueno, estemos chicas, estáis chicas, muchos chicos deberían aprender esta fase porque es un apartado en el que yo incluso he visto la transferencia que tiene desarrollar un buen glúteo, desarrollar un glúteo fuerte para luego ejercicios específicos de otras zonas del cuerpo, como bien sea el lumbar, como bien sea la zona del cuádriceps, como bien sea cualquier, es como la parte media. Y aunque no haya chicos aquí en esta llamada, es donde más deberían implementar esto porque luego se queda muy corto la ganancia de fuerza en otras partes del cuerpo. Totalmente. Los chicos también tienen que tener glúteo y pierna también. Les cuesta entender que hay que venir a clases de glúteo, pero no pasa nada. Sí. Muy bien. Vale, tú me vas diciendo si Pasamos. paso diapositiva, ¿eh? Pasamos, Vale. sí, sí. Vale, perdón. Ahí. Vale, bueno, esto es un ejemplo súper visual para que veáis. Estas dos chicas, que son deportistas de élite, ¿creéis que tienen un glúteo simplemente estético o que realmente es un glúteo porque lo necesitan para su día a día? O sea, estas chicas, por ejemplo, en cada zancada que hacen es una extensión de cadera, por ejemplo, la patinadora. Por eso al final, para que veáis que se puede llegar a conseguir este tipo de glúteos, pero que la funcionalidad es muy importante, no es solo la estética. Haced otra chica. Exacto. Bueno, A ver. vale, ya estamos. Pasamos. Vale. Queríamos hacer una pregunta que le he dicho a Lau, que si podéis poner por el chat para que estemos activos, ¿qué tipos de ejercicio conocemos de glúteo específicos de los que podemos llegar a saber pues, qué ejercicios de glúteo conocéis? A ver si sabéis sacar algún nombre y lo vamos a también tener en cuenta. Os quiero ver por el chat ahí, escribiendo cositas. A ver esos ejercicios. Vale, Abducción. abducción. Bien. Hip thrust, vale. Vale, sin duda. Desde luego, uno de los más importantes. Ahora nos contará. Vale, zancadas, búlgaras. Bien. ¿Alguno más? Patadas de glúteo. Vale, venga, a ver si alguien me pone un... Vamos por un bien, venga, ellas. Vamos por un 6 sobre 10. A ver si alguien saca un notable. Un ejercicio así muy analítico, que realmente no tenemos el glúteo. Solo glúteo. Bien, me ha gustado. Hiperextensión de glúteo. Muy buena. ¿Qué opinas? ¿Vale? ¿Alguno más así que nos puedas decir, Lau, que igual no sea tan común? Pues, hombre, es que es verdad que ahora mismo ya me están diciendo prácticamente todos. Vale, step up también faltaba. El step up, que es muy Variantes de bueno. zancada. Súper. Vale, no he visto ningún rumano. ¿Por qué no contamos de rumano? Rumano con mancuernas. O con barra. Importante también, ¿vale? Extensor de cadera. Esto nos está diciendo que al final casi todos estos ejercicios que habéis dicho, la parte principal es la cadera, ¿vale? La flexión de cadera. Como veis, la cadera va a ser la que más sea predominante de glúteo. Vale, muy bien. Sentadilla sumo también. Perfecto. Vale, pues bien, quería saber si estábamos un poco orientados sobre los ejercicios. Por lo menos no me habéis dicho elevaciones y demás. O sea que, bueno, Guay, vamos guay. bien. Venga, vamos a seguir. Seguimos. Estamos sin. Vale. Vale, Ojos. ya por terminar un poco lo que os estoy comentando de la importancia de fortalecer el glúteo, quería deciros que al final pensar que el cuerpo es como un puzzle y si una pieza del puzzle falla, puede desencadenar en que, por ejemplo, tengas dolores en la lumbar, sobrecargas, molestias de cadera, o sea, pensar que, por ejemplo, incluso en un press de banca, que parece muy... Lo mismo os explota la cabeza si lo pensáis, pero incluso en un press de banca estáis involucrando el glúteo de forma indirecta, pero el glúteo está apoyado en el banco y al final estás tirando con todo el cuerpo. O sea que es muy importante que tengáis eso en cuenta, básicamente. Correcto. Este movimiento que está haciendo aquí justo se llama leg drive, que es como conducción de las piernas. La importancia de las piernas transmite una estabilidad, que por ejemplo, aunque este sea un ejercicio que no estéis muy acostumbrados a hacer, el pecho, lo que es un empuje, no sería igual la estabilidad que tiene si no hay esa conexión de glúteo y conexión con las piernas. Lo que es el glúteo al final es un estabilizador de muchas de las fases de los movimientos. Eso es. Total. Vale, perfecto. ¿Pasamos? Pasamos. Ideal. Vale, anatomía. Vale, pasamos a explicar un poco brevemente para que entendáis lo que es la anatomía de un glúteo. O sea, no me quiero parar mucho aquí porque al final lo que nos interesa son otros temas que sé que os van a interesar más, pero bueno, para que os hagáis una ligera idea de lo que es un glúteo, se divide en tres partes. Tenemos el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor.
¿vale? Como veis en las imágenes, el glúteo mayor sería como lo que es prácticamente todo el glúteo, el glúteo medio sería como un poco la zona de arribita y el glúteo menor. Y el glúteo menor y el glúteo medio, digamos que tienen funciones bastante similares ambos. Pasamos, Exacto, que van en sinergia. tú, cualquier cosa que quieras decir, Mario, me cortas, ¿eh? Sí, nada. O sea, lo que quiero a lo mejor aplicar aquí para que entendáis y el por qué se describe esto es para que cuando, como bien dije en otras clases y como al final hay que poner mucha importancia en la conexión mente-músculo, si tú, por ejemplo, estás haciendo un movimiento, que entiendas qué zona de tu cuerpo estás usando, es súper importante para esta hipertrofia, porque al final queremos hipertrofia, todas las que estamos aquí, si queremos saber algo para tener un buen glúteo, tenemos que entender los principios de la hipertrofia. Y por hacer un movimiento repetidas veces no va a ocurrir una hipertrofia de la nada. O sea, tiene que ser un movimiento repetidas veces con control y una sobrecarga que nos haga estímulo. Entonces, para saber un estímulo específico, aquí entra un poco la dificultad y por eso hay que hacer clases y por eso no todo el mundo tiene el glúteo que quiere, pues hay que saber que, por ejemplo, distribuir ciertos ejercicios para activar cada zona de cada músculo y a lo mejor llegar a esa técnica difícil, porque muchas veces notamos otras zonas del cuerpo cuando ejecutamos, ahí está la dificultad de cualquier tipo de programación. A día de hoy cualquier persona puede pedirle a ChatGPT que le dé una rutina de glúteo, pero ¿quién va a saber y quién se va a enterar de cómo la ejecuta y cómo vas a analizar que la ejecución y lo que es la sensación que tú puedas tener con esa rutina te esté siendo eficaz? Aquí es donde queremos entrar en detalle, que esto no va a ser algo en el que os podamos dar unos tips que vosotros de repente mañana vais a decir, va a ser increíble, porque tiene que haber un proceso de adaptación y un proceso sobre todo de conocimiento, de formación. Por eso me gusta a mí hacer estas clases, porque el hecho de que todos nos formemos puede llegar a hacer que todos entendamos en una dinámica y dirección hacia dónde vamos. ¿Vale? Eso es. Entonces es súper importante eso y nada, y seguimos, porque al final hay cosas súper interesantes que nos va a contar Lau, pero tiene que quedar muy claro el proceso de que no es algo rápido de, vale, ya sé cómo se hace, sino que hay que practicar prueba, error, hay que tener una conexión y es algo que es difícil de programar, porque la persona es un mundo por estas cosas que nos va a contar justo ahora Laura. ¿Vale? Entonces esta dificultad de programación no hay nada mejor que unos profesionales te vayan diciendo la dirección en la que tú tienes que ir ejecutando ciertas cosas y si hay un acompañamiento es donde va a estar la potencia real, ¿vale? Que por eso muchas chicas de aquí que están en el equipo pueden llegar a desarrollarlo gracias a ese camino, ¿vale? Siempre prolongado en el tiempo. Total. Vale, pues tenemos por aquí el glúteo mayor, que hemos dicho que su principal función sería extender la cadera, ¿vale? El glúteo mayor se va a ver involucrado absolutamente en todo, o sea, cada vez que caminamos, saltamos, corremos, nos levantamos de una silla, del sofá, o sea, es un músculo con mucha fuerza y uno de los más grandes. Luego tenemos el glúteo medio y el glúteo menor. Pasa diapo. Vale, el glúteo medio o glúteo menor, básicamente sus funciones son estabilizar la pelvis y la cadera. O sea, es como, digamos que el glúteo mayor nos daría como esa potencia, el glúteo medio como la estabilidad y el glúteo menor sería como apoyo y control de la cadera. O sea, los tres son importantes. Es verdad que el glúteo medio y el glúteo menor son un poco más parecidos entre sí, y en cuanto a líneas de fuerza y eso, pues es verdad que pueden verse muy semejos, o sea, muy similares. Exacto. Bueno, para complementar un poco y para que entendamos ciertas cosas, os diría que aquí con el apartado de glúteo mayor, aparte que es la parte del glúteo que más ocupa, es el que más nos va a dar esa parte de bombeo, ¿vale? Luego ya podemos hablar de que aunque tengas un glúteo grande, lo tengas bien trabajado por todas las zonas, ¿vale? O sea, puede llegar a haber un proceso de que tengas hipertrofia en una sola zona y a lo mejor tu glúteo no te gusta estéticamente porque falte un trabajo completo de esa forma circular, ¿vale? Y prácticamente para complementar, que sepáis que, bueno, todo lo que sería esta parte de glúteo, que es el que más abarca, pues es todo lo que serían movimientos más diarios, ¿no? Lo que sería andar, caminar, que podemos llegar incluso, aunque lo hagamos diariamente, no hipertrofiarlo, pero sí tenerlo fuerte, que no es lo mismo fuerte que hipertrofiado, ¿vale? Porque la fuerza muchas veces no crea hipertrofia y bombeo. Cuando hablamos cuando hablamos de hipertrofia, sí que hay una capacidad de espacio que ocupa, ¿vale? Y esto nos va a ayudar también con algo que hablaremos seguramente después si da tiempo, tema celulitis y porque muchas veces la piel a veces no se ve igual de pegada, o sí, por cómo conseguimos esa forma de hipertrofia, ¿vale? Que aparte de ser funcional, esté grande. Y luego, pues esto para complementar un poquito, como todos sabemos, al final todo lo que serían movimientos, digamos, de esta inestabilidad cuando haces un ejercicio, hay chicas que me acuerdo que me decían, no llego a estar cómoda porque me voy para los lados. De hecho, eso es eficaz, esa inestabilidad es la que está haciendo que tus zonas de tu glúteo medio y menor, que son más pequeñitos, que no están tan adaptados, empiecen a hacer su trabajo de adaptación,
que es el principio de cualquier parte de ganar fuerza o de ganar hipertrofia. Si estás desadaptada, cuanto más lo ejecutes, mejor va a haber ese trabajo y más capacidad de reclutar neuronas va a tener tu cuerpo, ¿vale? Entonces, estos son más difíciles porque requieren de equilibrio y práctica. El otro es mucho más funcional y estamos más acostumbrados a usarlo. Vale. Seguimos. Seguimos un poco en línea con lo que estás comentando. Es súper importante al final también entender que la intención con la que ejecutas un ejercicio es primordial que tú tengas en la cabeza el cómo hacerlo, porque mucha gente va al gimnasio y como que simplemente mueve la carga de un punto A a un punto B, por ejemplo, pero no está haciendo realmente una conexión mente-músculo y está pensando en, vale, ahora mismo quiero focalizar esta parte del glúteo. Por ejemplo, en una zancada quiero hacer el estiramiento completo para notar el glúteo en estiramiento y notar bien esa zona. Entonces, es súper importante también que, como os ha dicho Mario, al final aquí no hay una fórmula mágica ni una llave secreta, no os vamos a dar la llave como para decir, "Buah, vamos a crear un glúteo súper hipertrofiado de la noche a la mañana". O sea, al final tenéis que entender que son muchas cosas, que por eso también es muy importante que alguien te pueda como orientar o guiar en estos aspectos, porque, por ejemplo, bueno, aquí he querido poner dos ejemplos que son bastante comunes, porque muchas chicas me han llegado a decir como no siento el glúteo bien haciendo un hip thrust, por ejemplo, o haciendo una zancada búlgara, no saben cómo muy bien cómo colocarse. O sea, lo que os decía de la intención con la que ejecutas, por ejemplo, esta chica que os he puesto en la imagen, en la hip thrust, como veis, si tú en la primera imagen empujas con toda la planta del pie, lo que es el pie completo, el suelo, va a ser un estímulo completamente diferente que si lo que estás haciendo es como empujar con la puntera del pie. Entonces, si tú empujas con la puntera del pie, ya solo con lo que son el cómo está alineada tu cadera y la barra y todo, va a hacer que al final notes más como gemelos, notes más los cuádriceps, no vas a focalizar tanto en lo que es la cadera y el glúteo. Sin embargo, si tú te piensas, te mentalizas antes de hacer la serie y dices, venga, va, voy a tener una mayor estabilidad y voy a empujar, voy a tener la intención de empujar todo el suelo con todo el pie. Créeme que ahí, si pones también los pies donde tienen que estar, vas a notar 100% el glúteo, porque el hip thrust es un ejercicio que literalmente arde el glúteo. Igual con la zancada búlgara, o sea, la zancada búlgara es un ejercicio bastante técnico, también que requiere también de, sobre todo al principio, bastante correcciones, por eso es guay también y os pedimos vídeos para poder corregiros las técnicas. Y aquí, por ejemplo, la chica igual, si tú empiezas a empujar con toda la planta del pie el suelo, vas a notar mucho más el glúteo que si lo haces como con la puntera, que al final se te involucra más cuádriceps, que no es que esté mal, obviamente, pero si tú por lo que sea ese día quieres hacer un analítico, una sesión analítica de glúteo y te interesa focalizar full glúteo, en el momento en que empiezas a desvariarte con la intención, ahí ya es muy fácil que te empieces a perder con las técnicas o con el estímulo que tengas, digamos. Correcto. La conexión mente-músculo la oiréis mucho para cualquier tipo de activación y sobre todo sacarle el máximo partido. Si hilamos fino y que es lo que queremos, al final aprender ya no solo a hacer las cosas, podemos estar en un nivel ahora mismo de todas las que estáis aquí o las que estáis llegando a ver este vídeo, podemos estar a un nivel bajo, medio, avanzado en cuanto a tema técnico y en cuanto a tema sacar máximo partido a las repeticiones, porque esto es una cosa que se practica, no es algo que te diga, imaginaos que yo a esta chica que se acaba de apuntar al gimnasio la pongo en la mejor posición del mundo. Que haga ese movimiento, pero no vaya a notar nada de glúteo, porque a lo mejor su falta de fuerza en los gemelos, en las cuádriceps, hagan que directamente el empezar a hacer el movimiento le cargue y le queme más el cuádriceps en vez del glúteo, aunque el movimiento sea exactamente igual. Si esta chica que ha llevado práctica, trabajo y ha estado haciendo las cosas bien y ha sabido pues ganar más muscular en ciertas zonas y demás, cuando hagamos un ejercicio con sobrecarga progresiva, cada vez meta más carga, probablemente la conexión mente-músculo con su glúteo sea el doble o el triple o mucho más, ¿vale? Entonces, hilando fino, que sepáis que, por ejemplo, no hay un ejercicio perfecto. Por ejemplo, hacer esto no es que esté mal. Lo que pasa es que estamos hablando de hipertrofia de glúteo. Este ejercicio, por ejemplo, llevado a una hipertrofia de cuádriceps o un complementario puede estar bien. ¿Qué ocurre? Que puedes estar a lo mejor en una planificación, si no haces hincapié en cómo estás haciendo tu planificación, te han dicho haz búlgaras para glúteo, pero igual estás haciendo estas cosas. Y el hecho de tener un ajuste, una preparación o alguien que te guíe sobre cómo hacer la activación de glúteo mayor, pues lo que va a hacer es que realmente saques mucho más partido en poco tiempo, no vas a estar perdiendo el tiempo durante tiempo.
Hay mucha gente que pierde años y no avanza nada durante el año ni durante décadas, porque se pueda quedar estancado siempre. Entonces, estas cosas nos hacen no perder el tiempo, que ya que vamos a entrenar y nos cuesta, porque a todo el mundo le cuesta entrenar, por mucho que no nos guste a algunos, es un momento en el que estás usando el tiempo, tu tiempo de tu vida. Entonces, por lo menos optimizarlo. Yo siempre digo eso, ¿vale? Que a día de hoy parece que la información está en todos lados, pero una información bien llevada a la práctica es complejo, es algo complejo de hacer, sobre todo con el tema físico, porque el tema conexiones actualmente sociales y con la IA y demás es muy fácil, pero el tema físico y el trabajo realmente ese no se nos lo van a quitar ninguna IA, ¿vale? Entonces, eso es súper, súper importante. ¿Vale? Así que nada, simplemente, mira, ya que estoy, que estaba viendo un error que me está dando como un poco de toque, que sepáis que siempre que hagáis glúteo, quitaos siempre las suelas de los zapatos con colchoneta y con Air Max y demás, siempre suela plana o descalzos, que es lo Total, que más descarto. estabilidad aún. Sí, Estabilidad sí. que vamos a tener es con eso, ¿vale? Porque no hay nada mejor que una suela de un pie sin ningún zapato o si no, con suela plana, ¿vale? Esto es un tip que os doy porque 100% he visto a gente hacer sentadillas o cosas así con Air Max o con zapatillas de correr que se mueve muchísimo y la inestabilidad es enorme. Y eso no va a tener transferencia nunca, puedes incluso lesionarte. ¿Vale? Estos son tips, cositas que van viendo. Yo veo si veo a alguien en una revisión de vídeo, en una revisión, esas zapatillas, muchos de mis clientes, y lo sabréis, he echado como la bronca de, no, esto fuera, mejor descalzo si tu gimnasio te permite, ¿vale? Mm. Así que eso son tips, son cositas que yo voy viendo y lo acabo de ver en la imagen, digo, no me puedo quedar sin decirlo. Una cosa que quiero decir, que la verdad que ya como apunte, porque me ha parecido súper importante lo que has dicho, que es completamente normal que si estás empezando y eres principiante, no notes el glúteo en una zancada, por ejemplo, o no notes bien el glúteo en un hip thrust, porque es que yo, por ejemplo, cuando empecé, anda que no he hecho series en las que terminaba la serie y pensaba como de madre mía, si es que no estoy notando nada el glúteo. Por eso, al final es lo que os dice Mario, que con los años, o sea, no con los años, pero con las experiencias de entrenamiento tras entrenamiento, vas puliendo esa técnica y también, pues obviamente, si tienes una persona que te hace como un clic y te puede como corregir a veces un detalle que parece una tontería, puedes avanzar muchísimo más rápido y literalmente ahorrarte años de gimnasios tirados a la basura. Eso es verdad. Correcto, correcto. Vale, pues Vale. seguimos. Mira, esta es la... Eh, pasamos, vamos a explicar así cómo se debería de estructurar una buena rutina de sesión de glúteo, como para que tengáis en cuenta los tipos de ejercicios que hay y que por lo menos tendría que haber uno de ellos en la rutina. Luego cabe recalcar que aquí depende mucho también lo que os decimos, del contexto de la persona, ¿vale? De cuántas veces entrenes tren inferior a la semana, de cuántas series hagas semanales, de muchas cosas, porque al final eh, cada cuerpo es un mundo, cada cuerpo, cada glúteo es diferente, hay glúteos que tienen que lo mismo hacer más abducciones para focalizar ciertas zonas. Entonces, yo aquí lo que quiero deciros es un poco el cómo se debería de estructurar una buena sesión para que entendáis como lo que son los pilares, ¿vale? Pero no significa que tenga que ser tu entrenamiento tal vez tal cual este. Es lo que quiero dejar claro, porque también hoy en día con redes sociales y eso muchas veces se ven como rutinas copiadas de otras personas y al final tener en cuenta esto, que hay que siempre tener en cuenta como el contexto de cada persona, ¿vale? Entonces, bueno, Correcto. empezando así por ejercicio de máxima contracción, tendríamos obviamente el rey del glúteo que es hip thrust, que aquí es cuando el glúteo está en acortamiento, cuando más fuerza tiene. Luego tendríamos ejercicios en posición alargada, como puede ser un peso muerto rumano, que es en este caso el que estoy haciendo yo en la foto, que aquí es trabaja glúteo mientras esté estirado, o sea, tienes que notar cómo se estiran completamente los femorales y, y bueno, y lo que hemos dicho antes, tirar la serie con intención pensando en cuál es el músculo que quiero trabajar, no estar, o sea, Exacto. focalizar bien. Bueno, para complementar una cosa, por si acaso alguna de la que está aquí no sabe lo que estamos hablando en cuanto al tema de acortamiento y en cuanto al tema de contracción, por repasar rápidamente cómo funciona un músculo, lo hemos hablado mucho, pero entiendo que no se pueda, pues todo el mundo lo sepa, el músculo siempre funciona en estirarse las fibras sin contraerse las fibras, ¿vale? Entonces,
hay ciertos grupos musculares en los que para hacer un movimiento de tu músculo tiene que a veces estar la carga estirada o a veces contraída, ¿vale? Entonces, dependiendo del grupo muscular, del ejercicio que elijamos, va a haber un foco en el que tu trabajo del mismo glúteo, aunque sea el mismo grupo muscular, va a estar de alguna forma estirada, en máximo estiramiento o en contracción. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la carga, donde más sentimos esa sensación de fatiga o de esfuerzo, está en diferentes fases del músculo, ¿vale? Y esto pasa, pues, bueno, ahora voy a enseñar el brazo porque es lo que más fácil de ver, pero, por ejemplo, el bíceps está estirado aquí, ¿vale? Y hay ejercicios de bíceps en los que aquí abajo es donde más tira, ¿vale? Y luego hay ejercicios de bíceps en los que aquí, cuando cerramos aquí, acortamiento, como bien veis, se contrae realmente y aquí es donde más pesa. Entonces, esto ya depende del ejercicio que elijamos. Por ejemplo, incluso pues muchos de los chicos o yo, por ejemplo, al elegir un ejercicio siempre intento, por ejemplo, que haya un ejercicio en el que más me cueste en la parte de cerrar al máximo y otro en la parte de estirar, es decir, que desde aquí abajo me cueste arrancar o mantener la excéntrica. Lo mismo se puede llevar a muchos grupos musculares, como por ejemplo el glúteo, ¿vale? Entonces, al final, con entender estas cosas, vamos a saber qué tipo de ejercicio estamos haciendo, ¿vale? Y porque a veces un ejercicio que no noto tanto como se contrae como una pelota, no es la misma sensación que cuando se está estirando. Entonces, estas sensaciones a veces de elongamiento y otras de acortamiento son muy diferentes a cómo percibo el estímulo en una zona del glúteo. Y aún así, puede llegar a ser igual de eficaz o mejor, ¿vale? Yo soy muy potencio muchos ejercicios de estiramiento porque si los controlas bien, no los haces rápido como suele hacer mucha gente, que esto también es otra cosa, la forma de técnica, lo de correr, lo de dejar caer, lo de que no haya una especie de caída y de soltarlo, es súper importante, ¿vale? Entonces, eso al final suma un montón. ¿Vale? Eso es. Seguimos. Patrones verticales, vamos a por ello. Patrones verticales, pues tendríamos que meter también lo que es un ejercicio de fuerza global, como por ejemplo una sentadilla, que aquí obviamente no es un ejercicio analítico, pero se focaliza, como hemos dicho, el glúteo es un músculo muy potente y muy fuerte, entonces obviamente trabajamos glúteo, no de forma analítica, pero trabajamos. Bueno, aparte de lo que has dicho, de toda la información que has dado, súper importante también el recorrido, o sea, el ROM. Llamamos ROM a lo que es el recorrido de la repetición. Por ejemplo, en una prensa, de nada me sirve que os pongáis mucho peso y tengáis, literalmente bajéis las piernas muy poco. O sea, tenéis que intentar tener el máximo recorrido en todas las repeticiones, al igual que no dejar caer las cargas y ser concienzudas con esto, porque esto marca la diferencia, de verdad, te puede ahorrar años y años de gimnasio. Hacer las cosas bien y el saber lo que estás haciendo, sobre todo entenderlas, es clave. Sobre todo en el glúteo, que estamos hablando de un grupo muscular en el que probablemente sea como muy complementario a muchos de los ejercicios que me habéis estado comentando, nos habéis estado comentando antes. Sentadilla búlgara, sentadilla, zancadas, todo lo que serían cualquier tipo de ejercicio que habéis acabado diciendo, va a afectar muchísimo ese recorrido, una fase de tus fibras musculares de tu glúteo, para que si se van a reclutar realmente todas o se van a reclutar solamente algunas, ¿vale? Y eso marca la diferencia con un recorrido. Os lo digo yo que muchas veces por ego, a veces cuando yo entrenaba de pequeño, más hace años, la prensa la cargaba con muchísimos kilos, probablemente más kilos de los que pueda mover ahora con el doble de pierna, solo por el hecho de pensar que mover esa carga en cierto recorrido me iba a hacer ponerme más fuerte. Pero en realidad, cuando más me han crecido es cuando he entendido que quitar peso muchas veces es mejorar y tener más hipertrofia y más fuerza a largo plazo, ¿vale? Porque ese recorrido abajo, de estirar hasta abajo, ha hecho que muchas de mis fibras de la pierna, del glúteo, se hayan hecho tan fuertes que puedan permitir que el rango de movimiento completo me haga ser fuerte desde arriba hasta abajo. Por eso pasa, que te cargas demasiado y luego dices, hasta aquí no puedo, y no bajas más, ¿vale? También es importante recalcar que para tener resultados tienes que entrenar fuerte. Hay que sufrirlo porque, como estamos diciendo, es un ejercicio muy fuerte y lo involucras para todo. Entonces, pensar que si tú estás involucrando literalmente para andar el glúteo, pensar que no es como lo mismo hacer un curl de bíceps, que lo mismo coges 4 kilos y ya ves resultados y que se te hipertrofia más. O sea, el tren inferior en general es muy duro de entrenar. Tenéis que ir mentalizadas a la hora de entrenar estas sesiones, saber que vais a sufrir, dejar el móvil a un lado si hace falta, conectar bien y de verdad, o sea, ponerle intención, o sea, y meterle intensidad, sobre todo. Súper importante esto que acaba de decir, ¿eh? Más que cualquier cosa que podamos decir de tips de glúteo. O sea, la mentalidad, el apartado mindset, el apartado cómo afrontamos y cómo le damos una vuelta a la filosofía de nuestra vida sobre ese apartado de entrenamiento, sobre qué estoy haciendo ahora, el por qué y para qué,
es súper importante y hay que tenerlo presente. O sea, si no, no tiene un sentido. O sea, si tú vas a hacer algo de forma automática, probablemente ese enfoque y toda esa capacidad de mejora la pierdas por el camino, porque es muy fácil estar en zona de confort y aquí no me esfuerzo. ¿Vale? Hay mucha gente que va a recordar lo que su cuerpo ha podido llegar a hacer en algún momento, que ha sido como llegar a unos límites, y luego va a recordarlo y a simplemente mantenerse ahí. Por eso es muy fácil mantenerse y estancarse, incluso ir para atrás, ¿vale? Entonces, ese enfoque de mejora constante es súper, súper importante y hay que hacerlo. Por eso parece un poco de locos, pero hay que mentalizarse previo a algún entrenamiento. Cuando quieres mejorar alguna rep que sabes que te va a costar, tienes que ir con un grado de esfuerzo elevado, ¿vale? Si no vas con este grado de esfuerzo elevado, lo que te vas a encontrar es con una serie en la que probablemente lo que hagas es procrastinar o incluso pasearte, ¿vale? Y no quita que hay días malos y, bueno, esto lo hemos hablado en otras clases y módulos de mentalidad. Sabéis que para poder dar una cosa a contexto, que puedo decir, esforzados al máximo, el que de repente tenga un mal día y quiera esforzarse al máximo, igual hasta se lesiona. Entonces, bajo un contexto, clases de mentalidad, clases de psicología, clases de hipertrofia, hemos puesto mucho contexto ya y hemos dado mucho valor en este servicio, por ejemplo, sobre estas cosas para que no haya algo en lo que se podamos decir, esto es la única palabra que puedo deciros, pero sí que si tenemos contexto, entenderemos que la intensidad va a ser un pilar base si queremos realmente ese objetivo, ¿vale? Luego ya podemos decir, oye, pues igual no me interesa tanto por todo lo que tengo que involucrar ganar este glúteo, pero os aseguro que merece la pena. Ese grado de esfuerzo luego es muy, muy bueno a nivel mental también. Sí, merece la pena lo que dices mentalmente. O sea, ya no es todo mirarte al espejo y verte un cuerpo que te guste, sino mentalmente. Y ya que vas al gimnasio y sacas tiempo de tu día para estar una hora y media en el gimnasio, esa hora y media tienes que estar focus 100% en la serie, en cómo vas a tirar la serie y súper importante, o sea, concentrados antes de las series. Aunque parezca un poco friki lo que estamos contando, es esencial. Exacto. No podemos estar escuchando a lo mejor pues un audio, no podemos estar contestando, tenemos que por lo menos ese ratito y luego además, por suerte, en el ejercicio de fuerza, por suerte no es un tipo de entrenamiento como otros que muchas veces requiere de estar toda la hora solamente foco. Pues, por suerte en el entrenamiento de fuerza, aunque o sea, eres capaz de a lo mejor disociar un momentito del entrenamiento, hacer cualquier cosa, que no es lo óptimo, pero puedes llegar a hacer cualquier cosa y luego ya vuelves a darlo todo, porque es un ratito en el que lo puedes dar todo, ¿vale? Seguimos. Vamos allá. Ejercicios unilaterales, pues como hemos dicho antes, que me habéis comentado bastantes, pues una sentadilla búlgara, que al final tener en cuenta que es súper normal que tu cuerpo no sea 100% simétrico, entonces es muy importante, ya no solo obviamente en el glúteo, pero en este caso el glúteo, que estamos hablando de él, pero de trabajar de forma unilateral. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos pues una sentadilla búlgara, zancada búlgara, o los step-ups que habéis comentado, todo esto viene bien a la hora de siempre hay una pierna, por ejemplo, más fuerte que otra, entonces es importante esto. Luego tenemos ejercicios de aislamiento. Perdón. Aquí donde vamos a buscar es generar como una mayor fatiga muscular y como yo lo que a mí me gusta bastante como por ejemplo este tipo de ejercicios meterlos o al final o al principio de las sesiones como para ya terminar de quemar todas las fibras musculares porque obviamente todo esto tiene una lógica, el cómo crees tú un entrenamiento tiene que tener una lógica. O sea, no hay una verdad absoluta, como decimos, pero tal vez no sea la mejor opción ponerte a hacer unas patadas de glúteo al fallo antes de hacer un hip thrust, porque obviamente en el hip thrust no vas a rendir. Entonces, bueno, esto sería un poco para que veáis cómo estructurar una sesión de glúteo, así en términos generales como los ejercicios pilares que tendrían que estar sí o sí. Correcto. De hecho, hay mil formas de crear una rutina, aunque podemos hablar de que lo óptimo a lo mejor sea obviamente que ese hip thrust sea fuerte, pero a lo mejor hemos gastado mucho ya cartas, digamos, sobre ese hip thrust en el que hemos estado metiéndolo siempre a la primera sesión y las sensaciones a lo mejor han sido estancamiento el día de mañana con una carga y a lo mejor variar un poco el grado de esfuerzo, perdona, simplemente por el hecho de a lo mejor quiero meter el hip thrust ya no el primero, sino el segundo ejercicio, puede llegar a hacer que a lo mejor esa percepción del esfuerzo ya te esté desadaptando, solamente por eso. Entonces, la variedad y funcionalidad de cualquier tipo de rutina que nosotros planteemos siempre en un estudio previo y vamos a ver un poquito de dónde viene el perfil. Por eso es importante que primero, pues a lo mejor ciertos movimientos o ciertas funciones, porque al final todo esto funciona con palancas, como veis, ¿vale? Todo esto esté bien complementado en una rutina y que al complementarlo y de repente ver cómo va funcionando y cómo va variando pues ese desarrollo de glúteo, va variando esa adaptación, incluso adherencia al plan, pues nos hace funcionar en cuanto a, oye, pues ahora si hemos hecho búlgara durante ya unos meses, vamos a probar a lo mejor con un step up que ya tenemos la capacidad y fuerza suficiente para hacer un step up con potencia. Vale, entonces estas cosas yo entiendo que muchas veces sin tener un control
tan exhausto de todo cómo funciona, pues de repente, oye, ¿qué ejercicio hago hoy? Puede ser un mundo y a lo mejor puede ser un error el hecho de no estar eligiendo el ejercicio que te venga a ti el primero, no porque sea la moda ahora hacer un step up, porque hacer un step up requiere Sí. de una fuerza, sobre todo de glúteo, muy buena abajo, para que no se te vaya el trabajo lumbar, para que no te hagas lesiones, para que probablemente no estés compensando con cuádriceps. Entonces, todas esas cosas marcan mucho una diferencia en cómo acabas teniendo resultados. ¿Vale? Y sabemos que le estamos dando mucha importancia, pero es verdad, porque realmente el hacer cosas aleatoriamente no tiene, como no tengas una genética medio privilegiada, no tiene casi un fin. Total. Vamos Bueno, a ver. aquí es un poco lo que hemos estado hablando antes. Pues al final, el orden de los ejercicios de la sesión importa, tiene que estar cuadrado con una lógica y dependerá de muchas cosas. Dependerá de cuántos días entrenes a la semana, de cuántas series semanales hagas. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, yo hago un día trabajo 3 días de tren inferior a la semana, hago un día de cuádriceps, un día analítico de glúteo y un tercer día que meto como más femoral y meto el patrón de sentadilla. Pero eso no significa que otra chica tenga que hacer lo mismo que yo. O sea, al final dependerá mucho de tu contexto y tenéis como que saber un poco desde dónde partís. También estamos aquí para ayudaros y guiaros en ello, porque es muy importante como el saber, el orientaros, el saber desde dónde venís y ya como ahí decir, vale, esto tiene una lógica y me voy a hacer este planteamiento de este tipo de entrenamiento semanal para tener resultados, porque lo que decimos, hacer las cosas ahí como por copiárselas a la amiga o al TikTok, es perder Correcto. el tiempo. Luego, el Incluso tema de las el tener... repeticiones, Sí, perdona. sí. No, iba a decir como que el hecho de tener preguntas y entender para qué funciona es ideal, para que luego tengas tú un proceso de formación que esto ya te sirva para siempre. O sea, yo siempre digo que al final el estar bajo un servicio así no es para simplemente ejecutar, que mucha gente simplemente necesita sota, caballo y rey y ya la hago, pero el hecho de ya tener dudas, preguntas y entender cómo funciona, creo que le da un sentido mucho mayor a todo, porque el trabajo de glúteo, por ejemplo, no va a variar nunca, ya es una cosa que funciona así y si lo aprendes es para siempre. Total. Luego, el tema de las repeticiones también considero que es como un tema con el que la gente se suele rayar bastante y me suele preguntar como cuántas repeticiones hago o si hago más repes es definición y menos repes es volumen. Y al final, esto también, como todo, ¿vale? O sea, yo lo siento, pero es que no hay una fórmula mágica, no os puedo decir tenéis que hacerlo así y vas a tener resultados. Lo que sí que te tengo que decir es que requiere de aprendizaje el saber buscar esa intensidad, sobre todo, el trabajar mucho con lo que son las repeticiones entre cámara, que llamamos nosotros, que es el famoso RIR, y saber un poco, esto quiere decir como el nivel de intensidad con la que ejecutas la serie, saber cuántas repeticiones puedes llegar a hacer con X peso, o sea, más que centraros en las repeticiones y en el rango de repeticiones, tenéis que tener un rango de repeticiones, obviamente, pero tenéis que tirar con intensidad y aprender. Y esto es aprender y todas hemos empezado por ahí. Sí. De hecho, es ese número que siempre alguien tiene en la cabeza, como cuántas voy, a cuántas hago, es algo Mm, muy difícil de quitar porque estamos acostumbrados, pero está bien que te pongas un objetivo como, oye, voy a llegar a 8, pero si el 8 te ha parecido algo que en un rango de esfuerzo muy bajo, ¿por qué no vas a hacer 10? Nada está prohibido, no está prohibido, no es algo que tengas que, otra cosa es que estés, como yo digo, haciendo 15 y sepas que puedes hacer 20, pero a lo mejor dices, oye, la voy a parar la serie y le voy a poner más peso y ya empiezo la serie realmente efectiva en la siguiente, ¿no? Pero cuando estamos haciendo un raro esfuerzo y vemos que no es el suficiente con que estemos llegando a las repes que habíamos planteado en la cabeza, ¿por qué vamos a parar si realmente tu cuerpo puede? El cuerpo no va a detectar que el 8 sea aprobado y con eso me crece el glúteo, lo que va a detectar es que realmente te esté llegando acerca de ese fallo, que es el que va a trabajar las fibras musculares por completo. Entonces es súper importante que ese grado de esfuerzo, como bien ha dicho Lau, no es algo que podamos daros en una clase. Es una cosa que hay que practicar, que hay que meterse en la cabeza que entrenar de verdad no es cuestión de aprender solamente todo el contexto. Si no lo llevas a la práctica es como la vida real, ¿vale? Tú te puedes aprender en el diccionario de la vida y hasta que no estés viviendo en la vida real no lo vas a aprender. Entonces es exactamente igual, ¿vale? Entonces es súper importante que metamos hincapié en cómo nos sentimos en cada serie, cada rep, cada tal, semana a semana. Ese progreso es súper importante. Vale. vale, Más repes igual a definición. Esto es lo mítico, ¿eh? sí. ¿Algún contexto sobre eso que acabo de decir? Para aclarar. De lo demás repes, a ver, al final aquí
no estamos hablando del tema de la nutrición, porque obviamente ahora mismo nos estamos centrando en el glúteo y en lo que es este seminario, pero tener en cuenta que también el tema del superávit calórico es súper importante. Si queréis que realmente os crezca el glúteo, tenéis que tener un superávit calórico. Entonces, este mito de más repes definición, al final aquí también lo que entra muy en juego es el tema de la alimentación. O sea, esto es absolutamente mentira, obviamente, lo de menos repes, volumen, o si hago menos repes me voy a poner enorme. O sea, fail. Correcto. Eso además se sigue viendo y me parecía, yo al final estoy metido en un nicho en el que ya es del fitness y pues solamente veo cosas de calidad que me aporten porque ya no me voy a otras cosas, pero de repente he llegado a escuchar y ver a influencers con muchos seguidores hablar sobre, nada, me apetece hacer repes altas para la etapa de definición en la que estoy y creedme que es totalmente erróneo esto. O sea, el grado de intensidad no va a variar en ninguna etapa, por eso podemos hablar directamente generalizadamente a todas vosotras, porque aunque estéis en déficit, estéis en hipertrofia, todo lo que queráis ganar de masa muscular, si lo hacéis bien, lo podéis hacer en cualquiera de las fases. Eso está más que demostrado, aunque Claro. digan lo contrario. Entonces, esto de hacer más repeticiones, definir, es absurdo. De hecho, hay que hacer cuantas mejor repeticiones y más grado de esfuerzo, mejor. Que hagamos más repeticiones a algún ejercicio porque es más interesante, eso ya se valorará, pero no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, no os caigáis en mitos y si veis un mito que sea muy común, sobre todo antiguo, intentar preguntarlo porque créeme, muchos de los mitos se han ido estudiando y se han ido viendo y se han desmentido, ¿vale? Eso es. Muy va, ¿quién tenemos aquí? Vale, esto me hace bastante más ilusión para que pongamos un poco más de contexto todavía. Estamos ante un caso de éxito del equipo, una chica que está por ahí, que se llama Pau, que ahora vamos a dejar hablar. Quiero hacerle un poco la presentación porque es una de las chicas del equipo que, por ejemplo, me ha hecho mucho caso, que realmente para que veáis un poco que todo lo que estamos diciendo tiene un sentido, tiene un porqué y tiene un progreso, sobre todo abarcado en tiempo. Hacer bien las cosas lleva a estas cosas, ¿vale? Es decir, ella me vino con un objetivo real, se lo ha dado, ¿vale? Pero se lo ha construido realmente ella, lo único que ha sido a prestar atención, ¿vale? Entonces, quiero que Paula, en este sentido, nos dé como un poco ese feedback sobre una persona que entró, que tenía un miedo incluso a entrenar, que no era una persona que disfrutara del gimnasio, que no se sentía cómoda con su cuerpo, pues cómo ha llegado a construir pues ese físico, que no lo ha sido todo el físico, porque creo que se ha construido una persona por detrás mucho, o sea, que le doy mucho más importancia a qué tipo de persona se ha construido, pero que también el conseguir cosas objetivamente estéticas también tiene algo de mérito, creo que mucho, y sobre todo que pues me gustaría saber la opinión sobre cómo se ha sentido en el proceso por si os puedo ayudar. Bienvenida, Pau. Vale, hola chicas, ¿qué tal? Qué ilusión estar hablando ahora mismo aquí. Para las que no me conozcáis, pues soy Paula. Llevo varios años entrenando y hoy quería aprovechar pues para contaros un poco mi experiencia, porque creo que muchas os vais a sentir identificadas. Entonces, ¿se ve bien? Vale. Hace Sí. unos años Muy yo era guapa. una chica. Sí, vale. Yo era una chica que entrenaba sin tener muy claro qué hacía. O sea, yo iba al gimnasio, pero muchas veces, por no decir siempre, improvisaba, cambiaba de rutina constantemente y no entendía por qué no veía los resultados que buscaba. Además, yo siempre he sido una chica muy delgada por genética y al ser bastante alta también, pues me costaba muchísimo, muchísimo construir músculo. Y yo no lo entendía. O sea, yo estaba un poco desesperada, la verdad. Entonces ahí es cuando decidí entrar en el equipo de Mario, cuando empecé con él, y me di cuenta de que no necesitaba entrenar más, sino entrenar mejor. Así que lo que más me ayudó fue tener una planificación adaptada a mí, adaptada a mis objetivos, saber qué tenía que hacer en cada momento y dejar de pues, estar perdida. Dejé de caer en falsos mitos, de no levantar pesado porque me iba a ver muy masculina. Y me enseñó que los mejores resultados al final pues son entrenando con intensidad, con intención y sin miedo pues a levantar pesos grandes. Además, durante todo el proceso siempre he sentido que tenía a alguien ahí acompañándome, resolviendo mis dudas, o sea, le he dado un coñazo a Mario muy bestial, siempre con audios, con rayadas, o sea, él siempre ha estado ahí para escucharme, para ponerme un poco los pies en la tierra y explicarme las cosas y tranquilizarme. Y eso me parece como
súper importante. Siempre me ha molado cuando las cosas no salían como esperaba, porque al final el cambio no es algo lineal. Al final el cambio pues tiene altibajos y lo importante es saber que cuando estén esos altibajos seguir adelante, no tirar la toalla y seguir a tope. Y pues sí, como veis en las imágenes, sí, físicamente el cambio es evidente y estoy súper orgullosa de él, la verdad, pero para mí lo más importante ha sido ganar confianza, aprender a entrenar de verdad y disfrutar del proceso, que es, o sea, de verdad me ayuda muchísimo, me ha cambiado la vida, también con el tema alimentación, con el tema entrenamiento y sí, ahora pues sé lo que hago en cada ejercicio, por qué lo hago así y entreno con más seguridad que antes. Yo creo que lo que nos pasa en general a muchos es que pensamos que necesitamos como más motivación, cuando en realidad lo que necesitamos es una buena guía. Y no sé, al final tener a alguien que adapte el entrenamiento a ti, que revise tu progreso, que esté pendiente de cómo evolucionas, hace que el camino sea más fácil y sobre todo como más efectivo. Y si alguna vez habéis sentido que vais al gimnasio sin saber muy bien qué hacer o que lleváis meses estancadas, creo que un servicio así como el que da Mario puede marcar muchísimo la diferencia. Además, ha implementado la parte psicológica en el equipo que la imparte Daniela, que es también súper importante porque al final van de la mano, no solo lo físico, también lo mental. De hecho, creo que incluso es no más importante, pero muy, muy importante. Y sí, no sé, un servicio así puede marcar muchísimo la diferencia, como me la marcó a mí, y a los hechos me remito. Y si algo me hubiera gustado saber cuando empecé, es que no tienes que hacerlo todo sola, que pedir ayuda no significa que seas menos capaz, significa que quieres aprender y avanzar más rápido. Así que bueno, eso es más o menos lo que os vengo a decir. Muchas gracias por escucharme. Dejo a Laura que siga con la pedazo de clase que está dando. Y si al terminar tenéis cualquier duda sobre mi experiencia o queréis preguntarme cualquier cosa, pues estaré encantada de hablar con vosotras. Qué mona. Correcto. Joder, qué Muchas bien. gracias. Qué bonitos Sí, mensajes. Me sí. encanta porque en realidad ha sido un resumen súper, súper bueno de lo que ha sido su proceso. Al final, siempre me lo ha estado transmitiendo como el cómo ha disfrutado de ello y a mí ha sido algo como que digo, wow, ojalá mucha gente pueda llegar a experimentar esa calidad de incorporar un hábito en tu vida que pueda empezar con una pequeña tortura o con una pequeña dificultad y se acabe haciendo tu día a día e incluso que te haga pues mejorar como persona, que muchas veces parece que es solo estético y por eso le damos tanta importancia al lado personal. Que de verdad, muchas gracias, Paula, por ello, por participar. Además, estamos en un proceso en el que Paula, yo creo que se ha enamorado tanto, tanto del tema fitness que ya hablaremos el día de mañana de cositas, porque al final tiene mucha proyección y creo que es una persona que ha aprendido mucho por preguntar, etcétera. Y bueno, se puede hablar de una cosa futura con ella. Así que nada, vamos a seguir con la clase, Laura, Vale, y vamos viendo, ¿vale? guay. Tenemos más Vale, fotos. ahí tenemos fotos del desarrollo, ¿eh? Vaya desarrollo de glúteos. Sí que es verdad que Flipas. eso es increíble, ¿eh? O sea, Vamos, parece rápido, Total. pero es... O sea, y en la de la No, derecha yo entrenaba con mis rutinas que veía en Instagram, en las redes sociales tal, y es que mirad la diferencia entre una cosa y otra, y además en el qué mismo guay. tiempo. madre Qué guay. mía. Nada, Qué y el desarrollo de tren inferior, que muchas veces quiero pues destacar que, bueno, ya es cuestión de estética y cuestión de lo que nos guste, pero que, bueno, con un físico trabajado también te empodera un poco, te ves capaz, te sientes como una persona fuerte y funcional, que al final es bastante mejor que el hecho de no tener la capacidad de muchas veces de ciertos movimientos o cierta capacidad de por tener un poco de más de masa muscular, no te va a quitar ese lado femenino que es súper importante, incluso bajo mi punto de vista y bajo, yo creo que muchas chicas, es el cuando les dices, oye, ¿qué físico te gusta? Pues probablemente te digan algo así, pero luego no se piensan que tener algo así no es entrenar fuerza, es simplemente hacer dieta y se piensan que es comer menos. Y es que para nada, o sea, el hecho de crear esto es comer bien y entrenar con intensidad y ser bastante bruta en momentos de entrenamiento que no te quita feminidad. Eso es súper importante que quede claro. Gritar ahí en las series. Correcto.
Pues nada, a mí muchas gracias. Y bueno, el tema del abdomen, que al final también es algo que yo considero que un cuerpo trabajado, pues quieras o no, también da mucha estética. El conseguir un abdomen trabajado es por muchos ejercicios, independientemente de glúteo, de un core fuerte y que te da esa estética en la que luego, pues cuando tienes un porcentaje graso fino, que además el coger kilos sin coger nada de grasa es algo complejo de hacer y solamente se puede hacer con el trabajo de fuerza. Os aseguro que meter los kilos que ha metido Paula aquí, pasar de aquí a aquí, si metiendo los kilos que ha metido solo con dieta no existirían. Estaríamos hablando de meter kilos de pura grasa, ¿vale? Y la estética, pues obviamente manteniendo una cintura fina, trabajada y sobre todo con un desarrollo muscular que nos hace ser funcionales, ¿vale? Entonces, son mil cosas que parecen rápidas de hacer, pero es un trabajo bastante complejo, pero que no es imposible. Y de hecho, aprenderlos puede llegar a hacer tener esa sensación y esos resultados propios de, oye, sentirte orgulloso de ti mismo, ¿no? Que no sea no se lo recomiendo a nadie, sino al revés, que todo el mundo lo haga porque esta experiencia es increíble. Entonces, eso es lo que queríamos contar de Pau. Así que mil gracias, Pau. Seguimos. Vosotros. Vale, esto es súper interesante. Vamos a darle caña. Vale, sí, lo hemos comentado antes por encima, pero bueno, ahora vamos a matizar aquí bien, que es esencial que entendáis al final el individualizar cada caso. Me he puesto, de hecho, a mí como ejemplo en esta foto, ¿vale? Para que veáis también. Yo, por ejemplo, lo que tengo es bastante hiperdorlosis lumbar. Esto que significa que, como veis, lo que es la zona de la lumbar está como bastante más metida para adentro, como veis en la foto que os he puesto en la izquierda. Entonces, ¿esto qué pasa? Que estéticamente pues, hace como que el glúteo salga más para afuera, ¿vale? Entonces, con esto os quiero decir que hay diferentes tipos de glúteos, diferentes tipos de cuerpos, las inserciones de tus fémures son diferentes de una chica a otra, o sea, los propios huesos son diferentes, si eres alta es diferente a si eres bajita. Entonces, es muy importante eso también a la hora de planificar un entrenamiento, a la hora también de no compararte con la de al lado y querer tener ese cuerpo, porque tú no sabes, además de lo que no sabes qué hay detrás de ese cuerpo a nivel mental, ya hablando un poco de mentalidad, porque puede ser que esa chica esté muy bien físicamente, pero al final mentalmente no tenga una buena relación con la comida o lo que sea. Pero luego también, aparte de eso, tenéis que tener en cuenta lo que es la estructura corporal de una persona. No hay dos personas iguales. Y, por ejemplo, en mi caso, pues os he puesto esto como para que podáis ver que, vale, estéticamente puede quedar bonito. Luego es verdad que también esto me da muchos problemas me duelen muchos ejercicios o cuando ando bastante me duele bastante la lumbar. Entonces, bueno, es un ejemplo. Pasamos y seguimos. Súper interesante. Sí, porque eso, bueno, os parece un dato que es simplemente a comentar, pero es el que puede llegar a marcar mucha diferencia, el hecho de no compararte, el hecho de no frustrarte por el proceso, como ha dicho Paula. Sí. Imaginaos que Paula, en el proceso en el que os hemos enseñado una foto de inicio, está comparándose y dice, joder, pues la chica que hay al lado, sale el modo descanso, son las 12 aquí, me sale, o sea, lo que le pasaba a Paula, imaginaos que se comparase en ese proceso y en vez de continuar, tirase la toalla y dijera, pues joder, ¿para qué? Si es que no lo consigo y llevo pues un tiempo haciéndolo y no me ha sido suficiente y tal. El hecho de, como ha dicho, de levantarse, de cómo pasamos la fase en la que no tiramos la toalla, ha dicho que ha marcado la diferencia en ella. Y esto es algo que me encanta a mí decir, cuando alguien de repente no está consiguiendo las cosas, esos baches, es lo que ha dicho ella, no es lineal, no es, estoy haciendo entrenamiento de glúteo y me lo está revisando un entrenador y ya funciona. No, hay baches, hay momentos, hay vacaciones, hay veranos, hay lesiones, hay momentos de bajón, hay pues, lados laborales, emocionales. Entonces, si salimos de ese bache, el cómo nos incorporamos otra vez en ese objetivo o en ese enfoque, es cómo vamos a marcar una diferencia real en el tiempo. ¿Vale? No existe nada que de repente digas de A a B sin un bache. O sea, siempre hay baches en todo tipo de cambios físicos. ¿Vale? Entonces es súper importante que entendamos que el compararse lo único que nos va a hacer es restar, porque a lo mejor quién sabe los kilómetros que lleva esa persona hechos, quién lleva rodado, quién no. Y lo que ha dicho Laura, que también me parece súper interesante, ya sabéis que yo además este último año sobre todo le estoy dando un enfoque súper importante al tema cognitivo, al tema mental, al tema trabajo, porque este mundo del fitness está lleno de cabezas vacías en las que tiene un físico súper bonito. Y me parece que eso rompe más el mensaje de la salud que de lo que parece, porque mucha gente se fija en, oye, qué bonito el físico, cómo está trabajado, que es saludable, pero realmente está totalmente roto y hay un 50% que no es saludable por el enfoque que le dan. Entonces, si abarcamos todo este complejo de
de cosas a nivel integral, de trabajo integral, si entendemos y a veces aceptamos que un físico que tenemos a lo mejor no va a ser el que queremos, si yo tengo un físico así, a lo mejor nunca va a ser así. Entonces, con esa aceptación ya estás ganando, ¿vale? No estás dejando, obviamente, de esforzarte, de sacar tu máximo partido y tu máximo potencial, ese 1% cada día sobre lo que tú puedes llegar a ser. Ese prime no tiene por qué ser el que veas en el de al lado. Tu prime es tu prime, no es el de al lado, ¿vale? No hay nadie como tú y eso es bonito. Entonces, es súper importante este mensaje, ¿vale? Y no dejaré de decirlo. Y también nosotras, las chicas, al final, con el tema hormonal, también es muy diferente lo mismo a cómo puede sentirse un hombre, porque nosotras pasamos por muchas fases y puede ser que justamente un día te veas más retenida por lo que sea o porque estáis premenstrual, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que al final creo que las mujeres, incluso mentalmente también, sufrimos un poco más este tipo de comparaciones, este tipo de cosas que pueden llegar a ser bastante tóxicas para una misma. Correcto. Bueno, he puesto ahí también el ejemplo de una chica bajita y una chica alta haciendo una prensa para que veáis las diferencias que puede haber también, porque en la manera en la que ejecutes, o sea, ten en cuenta de que no va a tener el mismo recorrido una chica que mide 1,70 a una chica que mide 1,50. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta para a la hora de haceros una rutina, pues habrá ejercicios que lo mismo literalmente no podáis hacer, porque lo mismo sois más bajitas. Entonces, bueno, esto es un ejemplo para que veáis así de forma visual. He puesto Exacto. luego. Al final esto es un ejercicio que es complementario al glúteo, o sea, quiere decir, se trabaja cuádriceps glúteo porque es un ejercicio multiarticular, quiere decir que hay tres articulaciones que están trabajando. Entonces, el cómo coloquemos las piernas se va a ir a un enfoque más de cuádriceps, cómo mis piernas sean más largas, mi fémur, todo eso va a marcar una diferencia. Entonces, siempre que haya una flexión de cadera, ¿vale? Dependiendo del grado, si vamos a trabajar algo el glúteo, pero puede ser que a lo mejor el enfoque de cómo esté la rodilla deflexionada, si más o menos, se vaya el trabajo más a la palanca del glúteo, del cuádriceps o del glúteo. Por eso es importante saber dónde colocamos, dónde sentimos más, o incluso hacer preguntas al preparador, al entrenador, porque estas preguntas obviamente son difíciles. ¿Quién va a saber en qué línea de aquí ponerse, ¿no? Pues yo a lo mejor por cómo miro el ángulo desde un lado, si te grabas bien, te voy a saber decir dónde se te está yendo el enfoque, ¿vale? Pero de manera interior es complejo porque hay que tener 1000 conexiones, pero bueno, para eso estamos, ¿vale? Total. La siguiente diapositiva va hilada a lo mismo. O sea, lo que quiero explicar es un poco que las inserciones musculares, la longitud de tus fémures, la propia movilidad de tobillo que tengas, o sea, todo esto va a afectar a la hora de ejecutar un ejercicio. Por ejemplo, en una sentadilla, una chica que sea más larga inconscientemente se va a echar más para adelante y entonces no va a poder bajar tan recta. O sea, que al final las técnicas también van a variar y van a ser distintas. O sea, no es que, por ejemplo, Mario puede hacer una sentadilla súper pulcra y mi sentadilla es igualmente válida, pero no la voy a hacer igual que él, porque al final miremos diferente, nuestros fémures son diferentes. Entonces, bueno, esto también es importante que entendáis el concepto, que muchas veces es como que esto no se tiene en cuenta y lo mismo estar haciendo un ejercicio que, por ejemplo, yo conozco a chicas muy bajitas que no pueden hacer extensiones de cuádriceps porque no les llega para hacer una extensión de cuádriceps o una sentadilla jaca. Entonces, lo mismo, tú estás en ese grupo y no lo sabes y te estás forzando a hacer una sentadilla jaca cuando realmente alguien te tiene que decir, oye, es que este ejercicio no es para ti, lo mismo tienes que hacer una sentadilla multipower porque la sentadilla jaca, por tu estatura, pues no se amolda a ti. Entonces, bueno, esto es un poco Correcto. Saber importante. elegir bien el ejercicio y orientar hacia qué ejercicio es más interesante para ti por alguna razón en la que anatómicamente por palancas. Esto es el complejo biomecánica que no podemos hablar porque es como una ciencia externa que, bueno, si friqueas lo llegamos a controlar, ¿no, Laura? Laura y yo, pero por el hecho de que ya pues es mucho estudio ya interno sobre pues cómo funciona la palanca, pero esto ya sería profundizar como para que lo tengáis que entender aquí. Con que tengáis el contexto de que se puede llegar a variar ciertas cosas o puedes trabajar de repente el mismo ejercicio que Laura y yo trabaje más el cuádriceps y el glúteo, pues eso va a entender que no todo funciona igual y que no es lineal, ¿vale? Que hay caminos, escalas de grises incluso con ejercicios, ¿vale? Por eso no es interesante coger únicas direcciones. ¿Para glúteo este ejercicio? No. Bueno, vamos a ver el contexto, ¿no? Entonces, con saber eso y tener la mente un poco abierta a que a veces hay que escuchar un criterio real y un criterio trabajado y que no sea algo directo. Si alguien va por los extremos, esto ya lo dije en la anterior clase, si alguien va con algo que lo sabe todo, probablemente no sepa nada, ¿vale? Eso es súper importante. Más Sí, cositas. no sé si tenéis alguna duda o algo, si queréis
podéis hablar, quitaros los Sí, micros. efectivamente. Podéis hablar sobre lo que queráis, sobre algún tipo de duda en concreto que se pueda compartir, pensar que esto le va a ayudar a otras chicas. Podéis hacer alguna pregunta interesante, podéis preguntarnos algo. Ahora os vamos a decir un poquito la parte final, que yo creo es la más interesante y en la que más valor hay, pero a ver, María Rodríguez, a ver, ¿qué nos cuenta? Acéptala. Pero tengo que Buenos aceptar. días. Ahí está. Hola, Hola Laura, Sí. mucho gusto. Soy la hermana de María. No sé si me conocen. encantada. Igualmente. No sé, cogí como poca información antes de entrar. Sí, es verdad que había visto algunas publicaciones y yo pensé que estabais haciendo como un reto de un mes o algo así de glúteos. Entonces ya tengo rato desde que inició la clase, prácticamente el taller. Veo que es algo más didáctico, como de tips y aprender. Me parece súper, súper, súper necesario. Todos los puntos que habéis tocado, tanto el mental como el hecho de hacer conexión lo máximo posible con la mente cuando se está trabajando, ya que pues hay estudios que corroboran que se ve un progreso del 50% cuando en realidad trabajamos en función con la mente, tanto bien sea para aumento de masa muscular como en quemas de calorías, etcétera. El hecho de estar conectados me parece súper, súper bueno ese punto, además porque pues me encanta todo lo que sea referente a los temas mentales y psicología, así que todo Perfecto. bien, el hecho de los rangos de movimiento, de contracción y de la extensión del músculo, re necesario también. Y quería saber, bueno, levanté la mano como para saber cuán progreso puede ser que se note físicamente un mes, ¿no? Como, ok, vamos a poner en práctica todos los tips, sobre todo vamos a llevar la alimentación como es. En mi caso creo que es algo que, por más que siento que me alimento bien y que estoy bien, siento que es como un talón de Aquiles que todavía me falta, ¿no? Genéticamente, pues, como latino soy necesidad, pero sí es verdad que quisiera saber de que, bueno, no, yo me meto y me concentro bien en un mes. Es posible ver cambios que tú Vale, digas. a ver, vamos a responderle entre los dos, ¿vale, Lau? Vale, lo primero de todo, bueno, cosas que has ido comentando están súper bien porque exactamente funciona así, pero otra de las cosas que suele ocurrir, y esto lo hemos puesto mucho en contexto, es la prisa. El tener prisa y poner una cifra, ya estamos perdiendo ahí un poco el enfoque, porque está perfecto que, por ejemplo, el hecho de hacer las cosas al 100% durante un mes probablemente te den un buen resultado, o sea, yo estoy seguro de que el método funciona como para eso. De hecho, hacer un 100% a veces no lo premio porque digo, a veces hay que hacer un 90, es más que un 100 porque ese 90 nos va a ser más saludable incluso, pero hacer un 100%, imaginaos bajo el contexto de salud, estoy correctamente y no estoy obsesionadísimo, hacer un 100% sería lo más eficaz si tienes un objetivo tan claro. ¿Qué ocurre? Que probablemente el lado genético, el lado cómo estés a nivel también estresada durante pues, ese mes, cómo tu cuerpo reciba ese estímulo real, ¿vale? Va a marcar mucho la diferencia, pero yo estoy seguro de que si, por ejemplo, el enfoque a nivel alimenticio y el enfoque a nivel entrenamiento esté bien direccionado hacia ti, siempre y cuando a lo mejor no seas una persona que acabe de entrar en el plan, porque a lo mejor el plan se tiene que ir adaptando a ti y se tiene que ir moldeando, ¿no? De primeras un mes está perfecto estructurado, necesitamos de conexión y de feedback, pero imagínate que llevamos ya trabajando unos meses, 2, 3 meses y de repente nos enfocamos al doble y ese mes probablemente tuvieras más resultados, ¿vale? Pero no sé qué piensas, Laura, ¿cómo lo complementarías tú? Sí, yo creo que también nosotros, tanto tú como yo, como que defendemos bastante lo que es el crear hábitos ante todo. Entonces, en un mes, obviamente, no vas a crear hábitos. O sea, nosotros tenemos una mentalidad muy flexible y creemos que hay cabida para todo. Y lo que nos gusta como que entendáis es el que obviamente hay que cuidarse, hay que mantenerse activo, hay que tener una buena alimentación, pero lo importante que es el crear un hábito saludable también a nivel mental, y creo que al final en un mes es muy poco tiempo, o sea que no vas a... Puedes llegar a tener resultados, pues lo que dice Mario, pero no te interesa si al final es algo que lo que nos interesa es que te quedes con ello como es forma de estilo de vida, más bien. Sí, perfecto, entiendo completamente. De hecho, bueno, yo tengo como 4 años entrenando, tengo una vida bastante activa. Lo que, bueno, fue una pregunta bastante personal realmente, porque lo que me está pasando últimamente es que he estado viajando demasiado o estoy aquí y allá y quizás mis entrenos son diferentes a cuando puedo tener la estabilidad, ¿no?
De hecho, voy a irme a un lugar de vacaciones 25 días y es como, estoy haciendo una pregunta como muy relacionada al hecho de que, ok, ya sé que voy a plantarme acá 25 días un mes, puedo sacar provecho y puedo ver de un 10, un 8 o un 7 real del Correcto. progreso que pueda dedicarme, más que todo a ello. Estoy a favor de los hábitos, pues siento que es lo mejor y son las bases más sólidas porque no se trata de algo rápido, no se trata como que, ok, me inscribo a un reto de 21 días, lo voy a tener y luego qué, no lo voy a Correcto. saber sostener, no va a perdurar. Es Correcto. algo fundamental. También, como digo, fue algo bastante personal y dije, bueno, un mes sé que voy a estar en un lugar tranquila y ya puedo hacer Exacto. una rutina 100%. Pero muchísimas gracias por contestarme y súper complacido, la verdad, por haberme dado la oportunidad de participar y sobre todo de haber estado en el taller, que siempre, siempre, por más que nos dediquemos a esto y por más que entendamos del tema, es necesario seguir expandiendo y coger todos los tips que otras personas puedan añadir a nuestro conocimiento. Y la verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias, María. A ti. Gracias a ti. Vale, perfecto. Pues bueno, a ver si alguien quiere comentar alguna cosita más de lujo, estaría genial que sobre todo las dudas que podáis tener, que yo entiendo que ahora mejor en una llamada, pues oye, no me voy a poner a hablar o no me voy a poner no me sale la pregunta, luego si me sale. Creo que lo más fácil que podemos llegar a hacer es que si tienes un objetivo realmente claro, intentes tener en cuenta cuánto lo quieres, ¿vale? Que lo valores, ¿vale? Hay que poner, para mí también, ver cambios en un mes te da impulso. A ver, ¿qué pone Lau? Que no hay. Dejo 2 reps de reserva o llevo siempre al fallo absoluto. Vale, buena pregunta. O sea, el trabajo del fallo, aquí hay una cosa que suele haber un error, ¿vale? Hablamos siempre de acercarnos al fallo. Si fuéramos súper profesionales, probablemente acercarse a ese fallo siempre tenga un margen de error. ¿Qué quiere decir? Que el fallo tuyo realista no es real. Tu fallo no es tu fallo real, el que a nivel metabólico puedas llegar a alcanzar. Entonces, si tú te quieres acercar al fallo y te digo que te acerques al fallo es porque yo sé que tu fallo realmente no tiene un fallo a nivel esfuerzo máximo. Casi nadie, ni siquiera a veces somos capaces los que nos dedicamos a ello. Entonces, yo siempre apunto, y como sabréis, apunto a la dirección de acercarte a un fallo casi máximo, porque eso quiere decir que si te acercas mucho a ese fallo, probablemente estés haciendo lo que realmente te estoy pidiendo. Entonces, bajo un contexto, a mí me gusta intentar apostar por la intensidad, que todo el mundo aprenda a entrenar intenso, como bien os he dicho, y en vez de apostar por rutinas con alto volumen de repeticiones y series y demás, busco que en poquito tiempo saquéis mucho partido. ¿Cómo? Con aprendizaje sobre, por ejemplo, aproximaciones de cada serie, adaptación y lo que viene siendo, pues digamos, activación previa de cada grupo muscular. Trabajar bien los estabilizadores. Yo suelo trabajar mucho, aunque el primer ejercicio hemos hablado de que un hip thrust, por ejemplo, sería correcto. Yo trabajo mucho con estabilizadores y adaptaciones y potenciamos como un poco que vaya activo ese grupo muscular, ¿vale? Como por ejemplo unas abducciones, puede ir habiéndose un ponte de glúteo, que vaya entrando sangre, que vaya bombeándose para que cuando el trabajo de glúteo efectivo de cargas altas esté elevado, sea eficaz, porque al final no existe un ejercicio que te vaya a hacer que crezca el glúteo únicamente, como hemos hablado. Entonces, el llegar a rangos de esfuerzo desde el principio hasta el final de la serie, súper importante, que hay gente que entrena muy bien a los primeros ejercicios, pero pierde toda esa intensidad en las finales y ya juega un poco con las repes al final. Eso va a marcar una diferencia en cómo te esfuerzas realmente a largo plazo, porque una serie a medias, durante muchas semanas hechas a medias, no suma igual que una serie con el foco real hasta el final. Entonces, bueno, perdóname que me envuelvo en esta pregunta, pero básicamente acercarte al fallo, siempre digo sí. ¿Por qué? Porque yo considero que casi nadie sabe entrenar de verdad. Diría que si entras a un gimnasio, por cualquier gimnasio, he recorrido muchos gimnasios del mundo y cada vez que voy a un gimnasio que aunque sea famoso, todo lo que quieras, te encuentras a gente fuerte que ni siquiera entrena bien, ¿vale? Entonces, saber entrenar bien y saber entrenar a un fallo real es muy complejo a día de hoy, porque requiere de muchísima conexión, muchísimo foco y muchísima predisposición de estar sufriendo. Entonces, si combinas todo eso, probablemente la capacidad de esfuerzo sea muy bajita en comparación. Total. ¿Vale? Entonces, si apostamos por el fallo, aunque sea Sí. una frase que la ciencia diga que es peligroso ir todo al fallo, pero casi nadie sabe llegar a un fallo real porque es relativo, porque el fallo depende del lado de cómo trabaja. Entonces, cuando te acercas a una repel luchando y ves que realmente te falta aire, sales que necesitas por lo menos más de 3-4 minutos entre serie, ahí es cuando seguramente estés entrenando de una calidad elevada, ¿vale? Y lo veréis en redes, tanto pues, yo como Laura y demás, que ese nivel de intensidad nos hace pues, que realmente consigamos esos físicos que parezcan un poco a veces pues, difíciles de conseguir o que te sirvan de admiración o de referencia.
Entonces, eso si veis, los ejercicios puede estar haciendo el mismo ejercicio tal persona y Laura está haciendo ese ejercicio igual, pero no tienes el mismo físico que Laura. ¿Por qué? Pues un poco por ese grado de esfuerzo y por eso le damos tanta importancia. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que te haya resuelto la pregunta. Total. Vale, Muy bien. pues así un poquito para comentar, yo creo que, Lau, mucha gente de los que están aquí, me gusta ver las caras de clientas, que hay muchas, Lourdes, Kima, María, bueno, muchísimas gracias por estar por aquí, Pau, todos los que habéis estado. Creo que no hay nada mejor que entender que cuando nosotros hacemos algo con ayuda, como ha dicho Pau, no somos más débiles, que si alguien quiere realmente tener un objetivo que quiere probarlo, quiere tener esa capacidad de verse impulsado por su decisión de mejorar. No hay nada más bonito que eso, que nosotros estamos aquí para ayudaros, ¿vale? Y que encantados de poder reservar ciertas plazas a gente que ha visto esto o que lo está viendo, que nos diga, he visto la clase, realmente me interesa, y porque ese tipo de personas son las que yo realmente busco, ¿vale? Yo no busco personas que entren de la nada y que digan, ala, venga, pues estoy pocos meses. Yo siempre proyecto, ya sabéis, a largo plazo, construir algo sólido y sobre todo relaciones personales reales en las que nos basemos en algo personal, en el que vamos a ver tu caso, nos vamos a meter, por eso he metido una psicóloga y apuesto por una salud real. No me voy a basar en extremos, que puedo llevarte a un extremo, pero me puedo dejar de lado muchísimo el lado de la salud. Entonces, si tenemos en cuenta todo lo que se puede llegar a involucrar este servicio en vosotros, que ahora hemos incorporado a Laura, que bueno, al principio he expresado un poco rápido porque venía con la prisa y la adrenalina del pero bueno, Laura va a hacer que mi servicio, que ya se ha ido construyendo, consolidado, con un montón de ejercicios que están grabados, que salgo yo ahí ejecutándolos y demás, Laura le va a dar magia a darle un punto de calidad a cómo se distribuye, porque aunque yo haya probado 1000 cosas, ella tiene también otros enfoques y lo vamos a complementar y vamos a comentar. Entonces vais a tener encima ya 2 personas que van a estar con vosotros, en el que posibles revisiones os las haga Lau, porque a lo mejor es interesante revisar ciertos vídeos específicos de cómo entrenar el glúteo, que os vas a ver a lo mejor ella pronunciar mucho más allá sobre cómo darle ese tip. A lo mejor os hago yo de repente la revisión porque quiero hablaros más de algo más mental, o incluso os derivamos a que de repente, por favor, habléis con Daniela, que va a estar en el apartado, a tope, va a estar en el apartado de, por ejemplo, ir más allá en el lado profundo de lo que te está pasando en tu cerebro, para que a lo mejor no tengas una buena relación con la comida, para que a lo mejor te estés dando atracones, para que a lo mejor no estés motivado como para levantarte hoy e ir al gimnasio y pienses que todo es negro. Pues esas cosas también hay que trabajarlas, porque al final el objetivo estético puede estar ahí, pero si falla todo lo demás no va a llegar a ningún lado, ¿vale? Y como bien ha dicho Paula, hay que saber levantarse, y saber levantarse a veces es pedir ayuda. Entonces, bueno, yo no quiero daros más la brasa hoy. Creo que Laura lo ha hecho increíble. Tenía muchísimas ganas de que sea realmente presente una miembro más del equipo en el que yo pueda decir, puedes hablar con Laura, ¿vale? Porque antes era un poquito, va Laura, a ver cómo lo hacemos, cómo distribuimos. Pues es que, claro, a ver si ahora alguien te va a hablar, pero ahora sé que presumo de que tengo una entrenadora increíble en el equipo, en la que me gusta, y vamos a colaborar en muchas cosas, tanto en contenido, en tips, y con muchas ganas de que siga aportando, porque al final no hay nada más bonito que aprender esto. Incluso aunque lleve 10 años metido en el fitness, no paro de aprender cada día cosas y bueno, entre todos al final nos sumamos, y por lo que creo que más puedo llegar a apostar en este servicio actual. Creo que entrenos y dietas lo podemos saber hacer muy bien y si no está genial, pero en cómo aportamos y cómo damos esa calidez, que yo creo que ahora mismo en el mundo en el que vivimos no hay nada mejor que algo personalizado real, porque os aseguro, viajando y viendo gente que vive de esto, las cosas automatizadas están a la orden del día, que si no hablamos ya casi con nadie real y no estamos intentando sacar información que salga de aquí, sino que sale de realmente pantallas y de ordenadores que nos dan datos. Entonces, ahí es donde yo creo que bien, me alegro un montón. Entonces yo creo que ahí está donde vale realmente el servicio, en donde vais a tener a alguien detrás, y que cualquier persona que después de ver esto nos quiere contactar, encantado de hacer una llamada e ir más allá en el objetivo y trabajarlo conjuntos. Así que, Lau, mil gracias por estar, mil gracias por todo, gracias al equipo. Vamos a seguir haciendo esto sin parar. Me alegro un montón, Beatriz. Un abrazo enorme, ¿vale? No sé si queréis aportar algo más. Vamos a cerrar esto para que la gente lo pueda ver el día de mañana si nos han podido conectar. Sí. Y si queréis enviárselo cuando esté grabadito a alguien que os haya gustado, realmente gracias Daniela, que está por ahí por detrás, nuestra psicóloga del equipo. Sobre todo gracias a Laura por haberle echado narices, porque esto ha sido su primera vez así hablando como a cámara con gente detrás y estaba muy nerviosa y digo, lo vas a hacer genial, no tenía dudas. Hasta yo pues me pongo nervioso en estos casos, pero bueno, es tan bonito y sé que como acaba con tanto cariño y calidez de vosotros, que da gusto. Así que nada, gracias también. Qué monas.
Pues nada, un besito enorme y cualquier cosita ya sabéis, os quedáis por el grupo porque este grupo va a ser para muchas cositas más, ¿vale? Así que un besito Chao, enorme. chicas. Gracias, Lau. Chao. Adiós. Adiós. Chao.